Seguimos en Radio Watch por la 90.1 FM. Hoy nos encontramos junto a David Urra del proyecto Entre Rulos. Eh, ¿Primera vez que nos visitas, David, acá a la Radio Watch? ¿O ya había estado? Sí, o sea, esto de estar o no estar es un poco raro, estoy en mi casa, pero sí, primera vez que estoy comunicándome aquí a través de ustedes, con ustedes. Perfecto, bueno, te damos la bienvenida, David. Bueno, para quienes no conocen el proyecto Entre Rulos, lo podrán encontrar también por las redes sociales, ya sea en YouTube, donde siempre están la mayoría de los artistas, pero yo no sé si en Spotify también las personas que tengan ganas de escucharte te podrán encontrar, o en otras redes sociales, o solamente te estáis manejando por el momento en YouTube con Entre Rulos. No, pues sí, en todos lados, en todas las aristas posibles, ¿no? En Spotify, Instagram, bueno, en Spotify estamos como Entre Rulos, igual que en Tidal, en Deezer, en iTunes Music también. En Instagram estamos como Entre Rulos Banda y en Facebook como Entre Rulos. Bueno, ya empezamos bien ahí con la entrevista para que la gente que nos está sintonizando se pueda enterar un poco y pueda conocer un poco más de cerca el proyecto. David, están presentando hace poquito un videoclip que se estrenó en octubre, No Caer, que es parte de tu último álbum, Tras Cordillera. Pero antes de irnos ahí, al final de estos estrenos y del tercer álbum, quizás podríamos empezar un poco sobre el proyecto Entre Rulos, ¿cierto? Hablábamos fuera del aire que no, bueno, quizás mucha gente que acá de Valdivia podrá decir que hoy esto es un proyecto nuevo, pero Entre Rulos igual viene ya hace bastante tiempo. Entonces, quizás un breve resumen de lo que ha sido tu carrera hasta el día de hoy, de cuando asumes este desafío de ser solista. Quizá un desafío un tanto importante en la carrera de alguien, porque no sé, supongo que tener una banda igual o ser parte de una banda es mucho menos, hay mucho menos presión quizás, no sé, y tú nos vayas a poder decir un poco cómo ha sido estos pasares de años con este proyecto, también de esta dualidad entre Argentina y Chile, que estás yendo a Córdoba y viniendo acá a Valdivia. Entonces, por favor, cuéntanos un poco sobre los inicios de Entre Rulos y qué diagnóstico por lo menos haces de estos años de carrera, desde el 2012, 2014 más o menos, hasta ahora el 2020. Ya, a ver, espérate, deja que noto cada una de las preguntas primero. Te dando nota de cada una de las preguntas. A ver, la primera. Entre Rulos nace... No, mentira. Mira, la verdad es que creo que la historia parte un poco con, claro, como dijiste tú, como con la banda anterior que tenía, como que estuve varios años tocando ahí con Dinosaurio, que es como una banda que armamos allá en Argentina, junto con unos colegas músicos. Y Dinosaurio en realidad, claro, era una banda donde traje algunos temas a componer también que eran de mi autoría, empezamos a armar temas juntos también, y de repente compuse este tema, de hecho que es el tema del videoclip, que no voy a llegar todavía ahí de Toño, no te asustes, todavía no, pero compuse este tema, ¿cachai? Y bueno, yo dije, como que lo escuché, dije como, bueno, sí, no es tan dinosaurio, no es como tan de esa estirpe, pero bueno, lo voy a mostrar con los chiquillos, a ver qué podemos hacer y qué piensan y todo. Bueno, y lo mostré, y los chicos me dijeron como, puta, en realidad se aleja muchísimo, ¿cachai? De lo que nosotros estamos haciendo, del estilo y todo lo demás. Y hasta ese momento como que todavía no me había cuestionado mucho como con mis composiciones finalmente qué hacer con las demás composiciones, porque esta fue como la primera que surgió, que estaba como bastante alejada de lo que era el proyecto. Y yo creo que ahí fue donde se crea Entre Rulos, no formalmente, no como una decisión propia así de como voy a crear la banda y grabar temas y discos y videoclips, no, sino que fue como naturalmente surgió, ¿cachai? De eso. Y ese año estamos hablando del 2013 que yo compuse esta canción, compuse No Caer, y de ahí ya el 2014 fue como donde hice la primera grabación más formal de otro tema, en todo caso, que tenía ahí dando vuelta. Partió siendo un proyecto guitarra acústica y voz, sumamente solista. De ahí después, bueno, creé la fanpage, como que en esos años del 2014 estaba como re así como, sí o sí tenéis que tener una fanpage, claro. Como el Fotolog, una verdad así, pero sí. los artistas ahora, pero
había que tener eso. Y así que ahí creé la fanpage y me presenté un par de veces, pero no tantas en realidad. Fue como, en realidad era como un proceso bien interno durante esos años. Luego hubo un momento en que en la casa que vivía había una batería que andaba dando vuelta, porque justo el baterista que vivía antes en la casa se fue de viaje y la dejó, y yo me llevé la batería para la pieza. Hace poco había justo adquirido un pedal de looper, y ahí me volví loco, pues ahí empecé como a grabar looper, y me iba a tocar la batería, tenía otros pedales para simular un poco más los bajos, unas cosas con las voces, y ahí fui como armando un poco más, como acercándome a esta nueva composición, que es como bastante estoy componiendo, de hecho actualmente, o como compuse los temas, algunos de los temas del disco Transcordillera que lanzamos el año pasado, que claro, que es totalmente desde ese lugar, pues. Una batería ahora actualmente más electrónica, pero en su momento era ir y tocar la batería. Ahí me embolé bastante, estuve harto rato como con la batería en la pieza, mis compañeros de casa los tenía medio locos, pero por suerte si hay alguno ahí mirando, siempre les agradezco la paciencia, porque te lo juro que igual uno, bueno, tú eres músico también, como que uno se va en un trance, y esto de los loopers, que es como algo repetitivo, ¿cachai? Que es como un infinito, porque si tú no le pones pausa al pedal, sigue, te vas, yo me iba en la batería, pues, ¿cachai? Los vecinos también, mucha paciencia, gracias vecinos de ahí de Córdoba, del barrio Alberdi, pero sí, pues entonces ahí pasé por esa mutación y el 2017 dije como ya, quiero armar una banda. Dinosaurio estaba ahí, pero igual estaban como medio, esto por ejemplo el batero se había ido, de ahí tuvimos que buscar otro, como que siempre hubo, llegaban y se iban algunos bajistas, sobre todo cambiamos muchísimos bajistas. Y nada, pues dije como bueno, tengo la posibilidad, en ese momento tenía una sala de ensayo en mi casa, así que nada, pues los músicos igual era bastante cómodo, o sea, tenían que ir con la baterista con su paqueta y algunos platos, el bajista directamente con el bajo, lo conectábamos ahí a la consola, el tecladista lo mismo, y ahí empezamos a armar los temas, pues nos presentamos harto allá, y en el verano del 2018, capaz me estoy yendo muy detalle, voy a tratar de hacerlo un poquito más resumen, estamos bien, Toño. Dale. Y ahí en el 2018 vinimos por primera vez a Chile, pues igual ya nos hemos presentado por acá. Los chiquillos se vinieron a Deva, así dieron la vida, así el batero, la flautista, vino también una amiga a hacer performance, la Ana, vino el bajista y nada, pues el tecladista en ese momento también era chileno, así que nos presentamos ahí en La Rata Envenenada acá en Valdivia, donde también tocó Dinosaurio, tocamos con los chiquillos de Imodamia. Ahí tocando. Y nada, ese evento igual nos fue súper bien, quedamos súper contentos, también nosotros fuimos a Puerto Montt, obviamente aprovechamos de viajar con los chiquillos, también fue eso, pues, también fue como, bueno, algunos no habían venido a Chile antes, otros sí, y nada, bueno, el 2019, durante el 2018 ya, y el 2019 grabamos el disco y todo lo demás, y el año pasado lo presentamos allá en Córdoba, en el Centro Cultural España Córdoba, que ese fue como como el primer, yo creo, paso más grande que uno da como músico, que es como, bueno, grabar un disco de una manera profesional, a pesar de que bastante de ese proceso lo llevamos a cabo en la casa, también grabaciones en el hogar, pero de ahí la mezcla y el máster sí lo hicimos en Maya Studio, allá en Córdoba. Oye, David, y el proceso, dale, por lo menos de la grabación del disco, ¿cierto? Nos habláis por lo menos de los inicios del proyecto Entre Rulos, que parte igual como la mayoría de los proyectos artísticos comienzan, o sea, con una experimentación, buscando el sonido, rotación de integrantes, grabaciones demos por lo general, uno siempre comienza con eso, lanzando alguno que otro sencillo por las redes sociales, pero quizá un poco tanteando el camino, y como tú dices, que de repente llego a quizás algún momento donde, claro, sentáis cabeza, por así decirlo, y decís, ya vale, voy a empezar a profesionalizar este asunto, ¿cachai? Y me voy a meter, por ejemplo, en un estudio, o por lo menos a darle un orden a la grabación de un álbum y tener un producto musical concreto, ya sea un álbum y también un videoclip como el que ustedes lanzaron hace poco. Pero ¿cómo fue ese proceso, por lo menos, de la grabación del álbum Transcordillera? Nos hablabas que
que tuvo esto de hacerlo como semiprofesional, que es como también se están haciendo las cosas con este tema de la democratización de la música. O sea, antes se dependía mucho del estudio de grabación, antiguamente supongo, O de un sello para grabar. claro, de que un sello te pescara y te financiara, por ejemplo, un disco. Pero hoy, por ejemplo, tenemos la opción de hacerlo desde la casa, o no necesariamente en la casa, pero puedes contar con un espacio amplio, con los micrófonos idóneos, pero también poder tener un producto de calidad. Entonces, por lo menos, ¿cómo estuvo ese proceso de la grabación de Transcordillera? O sea, ¿qué es lo que rescatas de ese proceso y cómo lo comparas por lo menos con tus primeras experiencias de grabaciones? Claro, sí, no, la verdad es que hasta ahora, por suerte, he participado en la grabación de varios discos, pero todos han sido desde un inicio como desde la autogestión, ¿ya? O sea, bueno, esto de la autogestión igual es un poco complejo explicarlo, claro, ¿no? Y definirlo, pero claro, de esta modalidad de grabar con los micrófonos algunos en la casa, o las guitarras en la casa, las baterías en el estudio, no sé, de todo. Con Entre Rulo en particular grabamos un single el 2017 cuando se formó la banda, que es Trenes, que está igual en YouTube. Con el cual igual nos fue bastante bien, nos abrió varias puertas, pero fue así, donde fuimos a grabar todos juntos, grabamos batería, bajo y guitarra al mismo tiempo, de ahí grabó el flauta y saxo, y de ahí grabé yo las voces. Todo el mismo día, la misma, todos juntos, o sea, fue a pocas tomas, pero dentro de eso a veces igual quedan cosas, ¿sabes? Sí. O sea, no es tan complejo, depende en realidad al final de las expectativas que tú te armes. Igual, mira, otro punto importante creo que trataste es este tema como de, claro, uno empieza a querer profesionalizarse, pero resulta que cada vez que vayas dando un paso te vas dando cuenta de que hay un montón de otros pasos que podrías haber dado. Por ejemplo, claro, una preproducción. En el disco Transcordillera hubo algo así, pero así como concretamente una preproducción que en este momento, si estamos hablando ahora nosotros, 2020, el 30 casi pasando diciembre, digo, chiquillos, si están ahí, son músicos, hagan una preproducción por favor, ¿cachai? O sea, el cambio de la evolución de la música que va a poder hacer es tremenda, ¿cachai? Y nadie te dice eso, pues, Toño. ¿Quién te dice como, oye, trabaja la preproducción? ¿Cachai? Si, al final igual eso, como que siento que como que la info como que estuviera media apretada. No se quiere dar. Compartamos, ¿cachai? Sí. No, pues cada uno tiene su truco, cada uno tiene su magia. Puta, estamos hablando de la democratización, pues. Sí, es cierto. No, y perdón la confianza con la que hablo, pero no, bueno. Tranqui, está bien. Pero por ejemplo ese disco no pasó eso y tuvo también sus detalles en relación a eso. Ahora lo positivo es que claro, nos dimos nuestro tiempo, también la edición la pudimos hacer tranquilo, varios procesos que por ahí podrían ser más rápido tuvieron más pausa y más como repensar las cosas, pensar bien los arreglos, los efectos, etcétera, etcétera. Pero aún así no alcanzó a hacer lo mismo que haber hecho un trabajo de preproducción y poder sentarte después sin tú estar con el instrumento y escuchando lo que sucedió. Y ahí surgen un montón de ideas, ¿no? Te lo digo sobre todo porque así lo siento tanto ahora, porque ahora estoy grabando unos singles, ¿cachai? Con Pablo Díaz, el tecladista de Camilo E, que es La Teruca, que igual es productor, tremendo músico igual el Pablo. Sí. Y esta vez sí lo hice, y sí lo hice muy consciente, y sí lo hicimos muy pausado, y con mucho respeto de él, yo sentí respeto a mi trabajo, y yo también mucho respeto a su trabajo, y fue otra cosa, ¿cachai? O sea, está haciendo otra cosa, así como, wow, de verdad como que ahora le tomo mucho valor, muchísimo valor el tema de la preproducción. Ahora, entre no hacer nada y decir como, no, es que tengo que hacer esto y esto, y hacer, creo que es mejor hacer igual. Sí. Creo que siempre es mejor hacer. Todo trabajo al final nos trae experiencia y lo demás, pero hay que hacer. Pero planificar un poco las cosas igual va a ayudar a que el resultado sea más óptimo y todo lo demás. Igual uno quiere a todos sus hijos, ¿no? Como a todos sus hijos musicales. O sea, lo que
Claro, claro, pero la evolución y quizás la maduración respecto al trabajo se hace evidente con el pasar de los años, o a medida que vayáis, no con el tema de los años quizás, pero como a medida que vais produciendo cosas, te vais dando cuenta, como tú decís, de que claro, hoy quizás me salté 3 o 4 o 5 pasos y ahora ya sé que no me los tengo que saltar, pero se supone que a medida que uno va como produciendo, creando, va aprendiendo, o sea, igual es un aprendizaje un poco infinito y no finito, así que eso está bueno. Oye, y la comparación va a ser un poco odiosa, pero yo creo que es necesaria porque tú decís que de repente como que este tema de la información respecto a los pasos de preproducción, producción y postproducción, o cómo los músicos por lo menos que se autogestionan en realidad para poder producir su música, poder lanzarla, poder difundirla y todo eso. Tú me dices que, por ejemplo, notas que la información está muy apretada, acá por lo menos, que está quizás como, no se suelta muy libremente, no está como ese acceso de que, oye, estos son los pasos para que tú puedas hacer tu proyecto musical de buena manera y sin saltarte los pasos necesarios quizás. Eh, ¿Cómo se vive por lo menos el tema de la escena musical allá en Córdoba? Que tú por lo menos has tenido la experiencia de vivir la escena musical acá en Valdivia, en Chile, pero también del otro lado de la cordillera. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que tú notas respecto a estas escenas musicales? ¿Son muy distintas? ¿Son iguales? ¿Hay similitudes? Por lo menos bajo tu experiencia y durante todos estos años también, que igual han sido bastantes. Entonces, si nos puedes comentar un poco sobre eso. Si notas diferencias, quizás no hay, pero bueno, ahí te dejo la pregunta. Sí, pues. Eh, Mira, la verdad es que creo que, a ver, tratando de responder un poco primero a lo del tema de la información, creo que ahora como que está un poco quebrándose eso, pero a nivel en general. No sé si solo acá en Chile o solo en Argentina, el tema como de compartir la información. Que, que igual es un poco loco, porque por otro lado también como ese regalo de información también viene con algo por ahí. No sé si escuchaste en esto del marketing, bueno, que tú eres comunicador, igual el tema de la información de valor. ¿Ya? ¿Escuchaste sobre eso? No, nunca me lo enseñaron. Mal comunicador, mal comunicador, pésimo. No, pero Si nos puedes claro, contar como un que poco, estaría bueno. claro, como que la información de valor finalmente es eso, como a través de lo que tú te dedicas, entregar a través de tus redes sociales, por ejemplo, información que tenga que ver con eso, que tenga que ver con escalas, que tenga, en un caso de la música, ¿no? Que tenga que ver con las escalas, que tenga que ver con consideraciones de producción o con modos de hacer, ¿cachai? Como que es como entrego eso igual, pues, pero ese entrego finalmente es como para captar un poco la atención también de un público, ¿cachai? Que bueno, que al fin y al cabo igual termina siendo positivo, porque claro, el artista se hace más conocido desde ese lugar y la gente igual está aprendiendo cosas, porque al final la información que te dan igual es información que tiene un valor, pues, que vale, pues, es información de valor. Ahora, no sé si ahí como respondí un poco a este tema de que a veces la evaluación está un poco apretada, ¿no? Pero bueno. Y con el tema de la escena, me ha tocado mucho igual, yo me dedico caleta igual a la producción. O sea, es como, soy músico, pero también estudié varios años, estudié organización de eventos, producción de festivales, gestión y comunicación cultural. Ahora acabo de terminar un diplomado igual de políticas culturales, entonces todo este mundo del tema de los proyectos, la gestión, me ha hecho como continuamente mantenerme como activo desde ese lugar. Entonces, tanto produciendo, siempre estuve así, pues produciendo cosas acá y produciendo cosas allá. Y veo que en general también los y las músicas andan en eso. O sea, andan como teniendo que finalmente autogestionarse. O sea, todos ya, yo creo que esto puede sonar incluso repetitivo, a lo mejor para otras personas no, pero ya no va a llegar un productor así como a ver tu proyecto y decir, oye, te apaño y te financio para que te hagas conocido o algo así. O sea, no sé a quién le pasará eso, pero si es como pégame un llamado para cachar quién anda como agarrando proyectos musicales, ¿cachai? O sea, te toman en cuenta cuando ya tienes un nivel de éxito, de fama o cierta cantidad de seguidores, qué sé yo, pero en realidad
Creo que ese camino como que... Y lo digo también porque en un momento creo que igual era una posibilidad, ¿cachai? Claro. No sé cómo lo pensaste tú, pero yo pensando 20 años, el Dubi, ¿cachai? Yendo a Argentina, igual a veces decía como, bueno, me voy a dedicar a hacer una buena música y con mi buena música y de calidad y todo el tema y con los arreglos y tratando de que se diferencie y todo lo demás, ahí tiene que ir surgiendo. Pero en realidad son tantos millones de factores que terminan influyendo en tu proyecto para que, no sé, aunque sea llegue a ser sustentable, que bueno, a mí ahora me parece un poco ilusorio como pensar esto de, voy a llegar a un productor y va a conocer mi música. Claro. No, está Eh, bueno, está bueno lo que planteé respecto a eso, pues, como van cambiando un poco las expectativas respecto a lo que uno busca con el hacer música también. De pronto ya no se transforma en esas necesidades de quizá de pegar con el hit y hacerte millonario, de pronto como ese sueño del rockstar que está siempre cuando uno parte en la música, ¿no? No sé, cuando uno es más chico supongo que pensará eso de pronto, respecto a tus referentes artísticos también que tienes, pues, que son mega bandas o mega solistas, y que en su mayoría, no sé, tienen como esa historia de que fue el productor y los pilló en una tocata y los saca y los transforma en las superestrellas, ¿cachai? De pronto ha ido cambiando un poco eso, o va cambiando a medida de que uno sigue haciendo música y te das cuenta que el hacer artístico tiene que ver con lo que tú hablas, de hacer de que tu proyecto sea sustentable, pero también tiene que ver con una necesidad interna del poder crear, de producir, que ya no tiene que ver solamente con algo así como de un reconocimiento masivo de las personas, sino como también una necesidad de poder llenar algo quizá hasta interno de pronto. Sí, o sea, en realidad yo llamo a sustentable de que eso, igual como que pedir sustentabilidad, como que tampoco es mucho, o sea, creo yo, ¿no? Como que incluso pensarlo así es como un poco como, oh, eso están pidiendo, ¿cachai? O sea, no es tanto, o sea, bueno, ya lo veo así, como que digo, pedir que un proyecto sea sustentable, como claro, ahora parece como, o sea, es complejo, pero no sé, igual me da un poco de lata tener que como pensarlo así nomás, pues, ¿cachai? Pero, pero bueno, o sea, todo está como organizado así también. ¿Cachai? Ahora, el valor de poder crear, sí también, pero creo que desde ahí entonces como, bueno, entonces también nos podríamos quedar en la casa componiendo, tocando y eso también va a ser expresarlo, ¿no? ¿O Puede ser, no? no lo sé. Me está entrevistando a mí ahora. O sea, Una cosa. yo creo que es un debate que da para largo quizás, po, ¿cachai? Sí, sí, sí. Del que claro, de que quizás si tiene que ver con un valor así como interno del componer y de tocar y de que eso te haga sentir bien y con eso basta, puede ser. Pero yo, por ejemplo, hace poco desde la radio conversamos con gente de un sello de Chiloé que están haciendo ya hace bastante Ah, tiempo. qué buena, Y ellos qué buena. hablaban de que ellos buscaban de que, claro, de que fueran proyectos sustentables. O sea, que no buscaban este tema de los clics, de las reproducciones, sino que buscaban de que los proyectos pudiesen ser sustentables y que sea una forma de poder vivir, más que nada. De producir, Sí, de que sean proyectos financiados, ya sea de manera privada o estatal, pero de que hubiese un financiamiento hacia las y los creadores. Y no solamente claro. esto llevado a la varita o a la vara quizás del éxito, sino de que yo te voy a producir solo si tú tienes 100.000 reproducciones en tal parte, como por ejemplo muchas veces sea. Entonces ellos lo que buscaban a través de este sello es poner quizás ese debate en la palestra quizás, de decir de que, oye, no es necesario de que, no sé, tengáis 100.000 seguidores para que tu proyecto sea un proyecto sustentable, sino que ya solo con el hecho de crear o de que exista una persona que esté creando, de que esté creando constantemente música y no solamente música, con esto nos podemos referir a las distintas disciplinas del arte, la danza, el teatro, la poesía, la pintura, etcétera, etcétera, que eso sea financiado constantemente. ¿Por qué ente? No se sabe todavía. Es un debate que supongo que las personas que son parte
de las áreas de las artes y las culturas lo tendrán que debatir en algún momento, a propósito quizás del momento constituyente que se viene también. Entonces, es como darle como un sentido a estas personas que es un trabajo en realidad, el estar creando música. Entonces, para que no se quede solamente en eso, como tú me decías, pues de que quizás compongo acá en la casa y listo. Y no salgo, y me llena a mí en lo personal y chao, y muere ahí, ¿no? Y está perfecto también, pues. Totalmente. Y está perfecto también, sí. Sí, por ahí de repente, por ejemplo, hartas cosas que se hablaban a nivel como de sindicato allá de músicos en Córdoba, era un poco de que, bueno, existe el músico como que es de profesión músico, profesionalmente, pero el músico de repente que como que componía así como, incluso desde un lugar más de ego, ¿cachai? Más de como, quiero estar arriba del escenario, eso era los que destruían, ¿cachai? La escena. Claro. ¿Por qué? Porque eso pagaban por tocar. Les decían, claro, no, bueno, puedes tocar acá, pero tienes que vender tantas entradas. Entonces al final, en ese caso, esto allá los llamaban productores garca, no voy a dar nombres, sí, pero ese era el nombre, que eran unos garcas. Si ven que hay músicos que están aceptando finalmente ese tipo de trato, ¿dónde estás valorando finalmente lo que haces? Estás pagando por estar arriba del escenario y que la gente te vea ahí, ¿cachai? Y lo estáis pagando tú, como pago por eso, ¿cachai? Sí, pues ahí había una crítica fuerte ahí entre el mismo sector, pues, entre la misma gente, entre los mismos músicos, ¿cachai? Y gente que defendía a morir a esos garcas, ¿cachai? Así como, no, pero es que esto tiene que ser así, no sé qué cosa. Entonces, como, bueno, es que no existe una concientización de la valoración del trabajo musical. Exacto. Por ahí va la vuelta. Bueno, en ese sentido la movida es bastante distinta. Acá como que se ve poco el sindicato. El sindicalismo en Argentina es algo que no está solo en la música, está en general. Así como en general ahí uno puede observar eso en la sociedad. También, igual harto aguante, o sea, para mí igual fue súper lindo en todo caso todo lo que pasó. Ocurrían muchos eventos en la misma universidad, bueno, Córdoba igual es muy grande, ¿no? Pero muchos eventos en la universidad, desde las mismas facultades que invitaban a músicos, y la gente iba, o sea, claro. Allá por ejemplo en la U no era raro ir a un evento y que no sé, hayan 300 personas, ¿sabes? De repente. O a veces habían uno en el teatrino universitario que explotaba, a veces llegaban como 1000 personas, ¿cachai? A ver bandas como bandas emergentes, ¿cachai? Sí, es que está la cultura de la banda emergente allá también, siento yo. Está un poco más, no explota, ¿cachai? No es como si vamos a ir a bandas emergentes, no explota tanto, pero la gente sí valora mucho más la música en general. Acá como que uno escucha de repente todo decir como, ay, ¿tú qué haces? Música. Ay, ¿en qué trabajas? Como, bueno, loco, es mi profesión. Eso pasa, sí, no creo que yo sea el único que lo esté diciendo. Allá como que cuando, no sé, yo contaba que estaba estudiando música o que me dedicaba a eso, la gente realmente era como, oh, qué buena, así como que, no sé, lo otro que pasa, por ejemplo, todos tocan guitarra. Te lo juro, a la persona, hombre, mujer, lo que sea, le pasáis una guitarra y sabe tocar guitarra, así como sabe unos acordes, canta unos temas. Acá igual como que la música es como medio como no sé, una distancia. Así. Sí, tiene que ver con el tema de la educación, quizás. Cómo se ha ido desarrollando el tema de las artes musicales, artes visuales dentro de los mismos colegios, liceos. Hay una crítica grande a eso también. Cómo se nos ha enseñado quizás, y con esto me refiero también a las mismas escuelas y colegios municipales. De pronto es mucho más precario que en un colegio particular, donde el tema artístico está como mucho más, hay mayor motivación por parte de los mismos establecimientos, pero tiene que ver quizás un poco con cómo se nos ha enseñado el tema de las artes acá desde pequeño, y quizás eso también al final termina afectando un poco en lo que hablamos, quizás de no tener esta cultura tan de que la música y el arte en general en Chile es un trabajo y que no es un hobby, como muchas personas creen cuando uno dice que hace música, dicen, ya, pero ¿en qué trabajáis? Es cierto eso, parece talla, pero es verídico. Entonces, sí. Y además de esa caricatura que se ha formado del artista,
del músico, quizás mucho más ligado a la vida bohemia, qué sé yo, hay millones de cosas, pero igual podríamos estar eternamente hablando sobre este interesante tema. Y a la gente que nos está escuchando por la 90.1 FM, le contamos que estamos con David Urra, cantautor del proyecto Entre Rulos. Estamos conversando un poco sobre la trayectoria que ha tenido durante este tiempo, que ya son más de 5 años, y además sobre el lanzamiento de su último disco, Tras Cordillera, que lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, en todas las plataformas digitales. Y también vamos a hablar sobre No Caer, el último videoclip, yo no sé si el primer videoclip que lanzas oficialmente, si ya habías tenido por lo menos esta experiencia de un rodaje, un videoclip. Y lo otro, que nos hables un poco sobre cómo fue grabado este videoclip, quizás, ¿cierto? Lo hablamos fuera del aire con David, y muchos artistas durante el año pasado vivieron en una disyuntiva sobre el qué hacer desde el 18 de octubre en adelante. Se frenaron muchos proyectos, había un caos tremendo, muchas emociones que de pronto no permitían quizás hasta finalizar proyectos artísticos que quedaron ahí en pausa. Y luego viene ahora el tema de la pandemia y sigue aplazando las cosas, ya sean los conciertos en vivo, los lanzamientos. Entonces, cuéntanos un poco, David, cómo ha sido todo este proceso de caos y también de cambios que está teniendo por lo menos Chile, pero también el mundo. Ay, Antonio, ay, Antonio. Ay. Mira, nosotros empezamos a conversar con Caco, con Carlos Zúñiga, que es el director del video, en vacaciones de invierno, más o menos entre julio y agosto del 2019. Ya, y yo le dije, Caco, ¿sabes qué? Pucha, quiero hacer un videoclip de esta canción. En realidad en ese momento estaban 2 canciones. Fue como ya, las escuchamos, nos reunimos, pensamos en una historia, actriz, lo demás, y fue como, bueno, dejamos bastante armado el proyecto con las personas y todo lo demás, y quedamos como, Carlos me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a empezar a intentar de grabar un poco antes de que tú llegues, porque como yo me iba siempre tenía un periodo ahí, después volví a Córdoba, pero siempre vengo acá en diciembre, enero y febrero, que siempre lo paso acá en Chile. Lo pasaba acá en Chile, ahora estoy aquí. Caco me dijo, mira, yo creo que voy a alcanzar a grabar un par de cosas, vámonos comunicando, y así nos seguimos comunicando durante ese periodo, hasta que, ¡pum!, estallido social. Y ahí obviamente que, yo llamaba al Caco y hablábamos con Caco, con amigos de acá, como, hermano, ¿cómo estáis? ¿Cachai? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué onda con el movimiento? ¿Cachai? Como ya no le iba a empezar a hablar como, oye, ¿qué onda el videoclip? ¿Cachai? Era como, no, pero quiero saber cómo estáis tú, ¿cachai? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Vivirlo desde allá de Argentina igual fue súper loco, porque ocurrieron muchas cosas. Primero hubo un día que yo vi por ahí, ¿cachai? En Facebook, que iba a haber como una marcha de chilenos en Córdoba, como en la plaza central de Córdoba, ¿sí? En el Patio Olmos, que se llama, donde es como una rotonda donde, pasa todo el movimiento colectivo. Y llegué allá y la sensación de estar ahí en ese lugar igual fue súper loca, porque había mucha gente, no habían solo chilenos, habían también muchos argentinos y argentinas también. Y estar ahí en ese momento igual fue súper emocionante, como vivirlo. Me acuerdo igual como que fue intenso. Y después de ese acto, como que hubo una organización así como entre comillas un poco más formal, porque ya se habían hablado con algunos medios de comunicación allá sobre lo que estaba pasando en Chile. Y nos empezamos a juntar todos los días. Yo tenía mi vida, mis proyectos, y de repente todo, chao. Todo se enfoca en esto, y estuve unas 3 semanas así como súper metido allá. Teníamos nuestra asamblea, fuimos tomando decisiones, nos llegamos incluso a distribuir como en distintos grupos encargados de ciertas cosas, pensando hasta desde seguridad, porque imagínate que estar allá en otro país,
te tomaban preso y había mucha gente en Chile que se va a estudiar allá, pero no saca su residencia, por ejemplo, Claro. Argentina, su DNI, porque es un trámite largo igual, ¿no? O sea, no es algo sencillo de llegar y hacer tampoco, así como tan rápido. Y la gente tenía miedo, o sea, si a ti te agarra la policía ya y tú no tienes tu DNI, estás ahí como turista, te deportan. Y había mucha gente estudiando que llevaba años de sus carreras y todavía no había sacado su documento nacional de allá, ¿cachai? Entonces igual era acuático, pues, ¿cachai? También había mucha gente que estaba bastante perseguida, pero sabía y quería estar ahí, ¿cachai? De ahí ponerte a analizar la forma de estar en otro país y querer declarar no sé, las peticiones sociales en otro país de tu país, ¿cachai? Igual es como un poco extraño, pues como la empatía que puede llegar a generar en las otras personas cuando tú estás, por ejemplo, parando el tránsito en una ciudad que se va a poder hacer, ¿cachai? Claro. Entonces ahí, no sé, había gente que por ahí era más anarquista, tenía ideas un poco más sublevadas, había otra gente que está desde un punto de vista más racional y como no, esta es la forma correcta, otros como desde la comunicación, y bueno, así se fue armando como todo el rollo, incluso, bueno, yo como venía de la música y todo lo demás y de la producción, dije, bueno, yo me encargo de organizar un festival, así que organizamos un festival allá en la universidad y bueno, ahí se mantuvo este como movimiento. Y bueno, recién cuando llegué en diciembre, enero, nos volvimos a juntar con Caco a hablar sobre el videoclip, que ahí volví, perdón si me escapé mucho. Pero No, está bien. ahí nos empezamos a juntar con Caco, fue como, Caco, ¿cómo estás? Y bueno, sí, mira, esta idea, le dimos otra vuelta porque era como, tampoco podemos dejarlo del el estallido social fuera de todo este movimiento, ¿cachai? Que tenía mucho que ver también en todo caso, o sea, también yo creo que las cosas van pasando y uno va tomando decisiones, bueno, esto va a sonar más holístico, pero también como venís vibrando y lo que está pasando a tu alrededor, como que todo es como coherente en ese sentido. Y, y bueno, ahí como que terminamos de armar como el equipo más sólido. Sumamos a la Jime y a la Jose ahí a trabajar con la producción artística, la escenografía, ¿cachai? Donde, claro, mm, esta era como la primera vez que yo estaba como trabajando como productor de un videoclip, porque no solamente canté en el video y estuve en esto, sino que estuve como productor, entendí lo que era cumplir ese rol dentro no sé, de algo cinematográfico, audiovisual. Pero mucho, mucho, mucho aprendizaje y el equipo en realidad fue realmente hermoso. Y, y bueno, decidimos grabar en marzo. En marzo decidimos grabar y alcanzamos por suerte a grabar como bastante con Caco. Alcanzamos a tener casi todas las tomas justo antes de que empezara la pandemia. Justo, justo, justo. Después lo que tuvimos que hacer es trabajar de manera online la edición Claro. y todo eso, como que Caco iba enviando algo, nosotros después mandábamos algún feedback y todo lo demás. Pues bueno, que Caco también ahí estuvo editando. Caco se las mando por tremendo, Caco. Te amo, Caco. Ah, ya. Pero sí, pues el Caco es tremendo músico, artista, igual, muy buena idea. Sí, pues estuvimos trabajando con él. Y en ese contexto, más o menos, fue el que nació el video. Bueno, yo te contaba igual antes, como también hubo una duda, así como, ¿lanzo algo este año? Como, Claro. ¿me muevo musicalmente o en realidad algo como para estar más en nuestro interior y componer y por ahí? También momentos de trabas, en todo caso, yo este año pensaba estar en Córdoba, no pensaba estar acá. Sí, Entonces, igual varios cambios ahí, pero bueno, uno alcanza a rescatar de todo eso como la emocionalidad y de ahí surgen canciones y bueno, así se va moviendo uno creo como artista, o a mí me pasa así. me imagino. Entonces, David, No Caer lo encontramos en YouTube, entre rulos, No Caer. De Entre los No Caer, si el videoclip está ahí, videoclip oficial 2020. Entonces, para que todas las personas que nos están bueno, al final de la entrevista igual lo vamos a poner el video, pero también la gente si lo quiere escuchar o enviárselo a alguien, lo puede encontrar ahí en YouTube y también en las distintas plataformas digitales en su formato de audio. David, ya terminando con la entrevista, y fue la primera pregunta que te hice, quizás fuera Y no la del aire, respondiste. Ay. y no la respondiste, que tiene que ver con eso de lo que nos decías. Po. Ya está finalizando el 2020, un año un poco raro.
Y mi pregunta era si tú estabas acá en Chile atrapado o no estabas atrapado. Porque tú ahora nos dices que debería haber estado en Córdoba. Entonces me imagino que también allá, para lo que habías hecho en Córdoba, había quizá un plan de trabajo respecto al último disco. O sea, hiciste un lanzamiento oficial, pero supongo que habían como más ideas respecto a lo que se podía hacer allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar acá en Chile hasta... No hay fecha de retorno a Córdoba? ¿Cómo estás viendo más o menos el futuro para Entre Rulos, para lo que queda del 2020, que ya queda un mes solamente, pero también para empezar el 2021 en verano quizás o en marzo? Es que, mira, la verdad es que el tema del futuro y proyectarse mucho, yo creo que ni siquiera es como tan sano mentalmente, así como no creo que haga muy bien, así como decir, no, sí, cuando llegue la vacuna, o qué sé yo, no sé, me voy a ir y voy a volver a Córdoba, o no sé, como proyectarse mucho es como complicado, no es algo es algo que he intentado como evitar un poco. Pero aún así, estoy ahora, te contaba, estoy como grabando los singles con Pablo. Estamos ahora a punto de enviarlos de hecho, entre mañana y pasado los enviamos a Argentina, al estudio Maya. Voy a volver a trabajar con ellos porque me gustó mucho el trabajo que hicieron a hacer la mezcla de los dos singles. Hoy día estuve juntándome igual con Gabriela, que va a ser la portada de uno de los singles. Estuvimos conversando, me estuvo mostrando sus dibujos, estuvimos anotando un par de ideas y bueno, para empezar a avanzar en el proceso, que falta harto todavía, ¿cachai? Hay que inscribir los temas, de ahí subirlos a las plataformas, ver qué distribuidora, la última distribuidora como que no me dejó muy contento con la que subí las canciones, entonces tengo que buscar otra, ahí comunicándome con las personas. Entonces, ahora como que eso es como lo que fuertemente se viene, ¿cachai? Como también estoy esperando postular algunos fondos del ministerio. Entonces igual quiero ver ahora en diciembre cómo me fue con eso, para poder ver igual que cómo se va a desarrollar el 2020. Pero estos singles van a salir el año que viene. El año que viene, yo creo que durante enero y febrero voy a lanzar el primero y el otro en un tiempo después. Estoy acá igual ya con la banda armada, estamos teniendo ensayo. Bueno, ahora cuando ya se declaró la cuarentena total, la fase 1, claro. Hemos tenido solamente un ensayo, pero también acá armando la banda con la que nos presentamos en el Festival de Cine igual. Y con planes también de empezar a hacer una preproducción, como te contaba, como previa con los chiquillos, para eso. Me gustaría en realidad después de estos singles pensar en un disco. Sé que no está ahora como, no es el boom y no es la idea, pero tengo todavía un cariño al tema de los discos y que sea como conceptual y que vaya un tema atrás del otro y todo lo demás. Tengo que analizarlo todavía, no te podría decir así como sí, voy a hacer esto, pero la verdad es que me llama mucho siempre el sacar un disco, como hacer ese ejercicio. Así que eso yo creo que se viene más o menos con Entre Rulos. Te agradecemos también, David, de Entre Rulos para Radio Watch, y también le agradecemos a la gente que estuvo en sintonía de la 90.1 FM y también de nuestra plataforma streaming a través de nuestro fanpage Radio Watch. Nosotros nos vamos en este momento, dejamos la entrevista, pero los vamos a dejar con el video de Entre Rulos No Caer. Así que eso, te agradecemos, David. Escuchen Entre Rulos, está en todas las plataformas digitales, así que ahora nos vamos con No Caer y seguimos por Radio Watch. Miro, cercano se ve, y aunque la vista no es lo mío, prefiero andar tranquilo. Aunque lluevan rocas, se me corten las cuerdas, el sol se oscurezca, me corten los dedos, la tierra se abra
puerta se me rompa el tímpano, la vida se acabe, me quede muy solo, volveré a estar pisando firme para no caer y no caer, pisando firme para no caer y no caer, correr y nacer. Anda, vuela, baja y subirás, y subirás. Leía. Aunque lluevan rocas, se me corten las cuerdas, el sol se oscurezca.